Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11 de la guía de 8 de polinomio de Taylor adicional, ¿sí? Acá lo que ustedes tienen es esta función g que dice 1 menos 3 de x más la raíz de f, ¿sí? El polinomio de Taylor, ¿sí?, de esa función g centrado en x0 igual a 0, y la idea es encontrar el polinomio de Taylor de orden 2 pero de f. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que queremos buscar con este enunciado, ¿sí? Entonces, acá lo que nos piden es el polinomio de orden 2 de x, ¿sí?, de la función f con x0 igual a 0. Recuerden que esta nomenclatura es propia, pueden usarla o no, ¿sí? Yo la uso porque me es conveniente, pero bueno, eso es a criterio de cada uno, ¿ok? Bien, por un lado eso. Después, lo que tenemos, ¿sí?, es lo siguiente. Fíjense que la estructura general nos va a quedar como f en 0 sobre 0 factorial, la primera derivada en 0 sobre 1 factorial por x a la 1, ¿sí? Después vamos a tener f' en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces, esto es a lo que nosotros queremos apuntar ahora, ¿sí?, en nuestro ejercicio que queremos descubrir. Y la idea es ver qué es lo que tenemos hasta ahora, porque nosotros hasta ahora este polinomio, ¿sí?, es de orden 2 en x, pero de la función g, que dentro de esa función g está f como función compuesta, que es lo que ustedes ven acá, pero nada más, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar como g en 0 sobre 0 factorial más g' en 0 sobre 1 factorial por x a la 1 más g' en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Entonces la idea es tratar de, primero, o sea, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer la analogía entre estos dos, ¿sí?, entre esto, que es la función correcta, y el f, y el g, perdón, con el polinomio de g. Con el polinomio de g la idea es ir reemplazando, ir haciendo las igualdades entre las partes, o sea, lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, este 1 corresponde con la parte constante. Después, este menos 3x corresponde con la parte que acompaña al x acá. Y luego tenemos el... No, disculpen, me equivoqué acá. Esto sería el 2 acompaña con esto, el menos 1 acompaña con esto y después el 3x cuadrado con esto, ¿sí? Entonces, la idea es hacer la analogía en esos casos, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es, en los pasos siguientes del ejercicio, igualar uno con uno y después ir despejando cada una de las cosas que vayan surgiendo ahí, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. Primero, ¿sí?, esto como es muy mecánico, voy a dividir la hoja en dos, más fácil. Tenemos g en 0, la primera parte es que g en 0 sobre 0 factorial nos va a dar 2, ¿sí? Acá les dejo, si quieren recordar los dos polinomios, ¿sí? Polinomio que es 2, ¿sí?, y después f en 0, perdón, este es 2, que es g0 sobre 0, y estoy igualando los dos. Y así voy a hacer con cada uno de los números. Entonces, en este caso, ¿sí?, esto me queda así. Por lo tanto, factorial de 0 es 1, me va a quedar que g en 0 va a valer 2, 2 por 1, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo g en 0 con la fórmula que yo tengo, va a ser 1 menos 3 por 0 más f en 0 a la 1 medio, que es la raíz. O sea, esto lo que estoy haciendo es reemplazar en 0 acá, en toda esta función. Como el f no lo conozco, tengo que saber qué es la imagen del f y bueno, despejarla como viene. Pero esta ecuación nos viene fantástico porque nos ayuda a despejar cuál es ese valor de f en 0 que sí lo vamos a usar cuando saquemos estos valores, ¿sí? O sea, f derivado y f derivado segunda. Eso, o sea, esto que estoy haciendo ahora es la misma secuencia que vamos a repetir con todos los ejercicios que siguen. Entonces esto lo que nos da es, resto 1 de ambos lados, me queda 1 es igual a f en 0 a la 1 medio, ¿sí? Acá elevo al cuadrado a ambos lados y esto lo que me queda es que f en 0 valga, valga 1, ¿sí?, en este sentido. ¿Ok? Esto para tenerlo presente. Entonces f en 0 vale 1. Después vamos a hacer la otra igualdad, donde tenemos, por ejemplo, menos 1 de este menos x que está acá, que es equivalente con el g' en 0 sobre 1 factorial. Entonces en este caso nos va a quedar, observen, g' en 0 sobre 1 factorial, esto es igual a menos 1, ¿sí? 1 factorial es 1, o sea que g' en 0 va a valer menos 1, pero con esto, de vuelta, a ver, nosotros que hemos dicho que g nos iba a quedar 1 menos 3x más f a la 1 medio. Si yo derivo esto, ¿sí?, si yo derivo ambos lados, ¿qué es lo que me va a quedar? G', esto me va a quedar 0 menos la derivada de 3x, que es 3, más, y acá tengo que usar regla de la cadena, ¿sí?, 1 medio por f sin tocarlo, ¿sí?,
1 medio a la menos 1, que es menos 1 medio, y luego por la derivada, o sea, lo que está dentro. O sea que g' me va a quedar como menos 3 más f' sobre 2 por raíz de f. Es una de las formas, o f a la 1 medio, que es una de las formas de poder sacarlo. ¿Ok? Entonces, g' en 0 va a valer menos 3 más f' en 0 sobre 2 por raíz de f en 0. Entonces veamos los valores que tiene cada uno. Esto dijimos que valía menos 1. ¿Sí? Esta raíz que estaba acá vale 1. Entonces, esto nos va a quedar como menos 1, esto es igual a menos 3 más f' en 0 sobre 2 por 1, que es 2. ¿Sí? Entonces, acá sumo 3 de los dos lados, esto me va a quedar 2. Esto es igual a f' en 0 sobre 2. O sea que el f' en 0 me va a quedar 4. ¿Okay? Si no estoy haciendo mal las cuentas, pero básicamente ese es el procedimiento. Y después de ahí, nosotros buscamos la otra igualdad. Recuerden ustedes, ahora tenemos que igualar estas dos, o sea, tenemos que igualar 3 de x al cuadrado con esto, g' 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. O sea que esto nos va a quedar g' en 0, ¿sí?, sobre 2 factorial, esto es igual a 3. ¿Okay? Entonces, a ver, g' en 0, esto nos va a quedar 3, factorial de 2 es 2, o sea 3 por 2 es 6, o sea que, y después g', ¿sí? Recuerden ustedes que g', nosotros la última versión que teníamos era que nos daba menos 3 más f' sobre 2 por f a la 1 medio. Entonces en este caso g'' va a ser derivada de menos 3, que es 0, más este 1 medio, que lo puedo sacar multiplicando afuera por regla de cociente, primero derivado, ¿sí?, prima por segundo sin derivar, que es f a la 1 medio, menos f' por este derivado, que va a ser 1 medio de f a la menos 1 medio, ¿sí? Todo esto sobre f a la 1 medio al cuadrado. Entonces todo esto lo que va a hacer es que, o sea, va a quedar, ya les digo, una ecuación importante, pero bueno, va a quedar lo que ustedes ven en este caso. Entonces, como lo que hay que hacer ahora es reemplazar por donde vale el 0. Si yo lo voy a hacer antes de acomodar toda esta ecuación, porque creo que no vale tanto la pena acomodar la ecuación al principio, es un poco más práctico sacarlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, en este sentido, esto va a venir como g' en 0, esto es igual a 1 medio, ¿sí?, por f' en 0, que no lo conozco, ¿sí? F a la 1 medio, nosotros dijimos que f en 0, ¿sí?, yo estoy hablando en 0, f en 0 era 1, o sea que esto es 1 a la 1 medio, menos f' es 4, ¿sí?, o sea, esto queda 4 por 1 medio por f a la menos 1 medio, f a la menos 1 medio es 1 a la menos 1 medio, que es 1 también, sobre f a la 1 medio al cuadrado, que es f, y f en 0 dijimos que era 1. Entonces fíjense que ahora no queda tan difícil, esto va a quedar como 1 medio por f' de 0 por 1, que es f, esto queda en 2, ¿sí?, menos 2. Esto quedaba en 6, entonces nos va a quedar, es 1 medio por f' en 0 menos 2. Multiplico en 2 ambos lados, esto me va a quedar 12 es igual a f' en 0 menos 2, sumo 2 de los dos lados y f' en 0 me da 14. Con lo cual, si yo junto todas las f que nos fueron dando, este polinomio, ¿sí?, de orden 2 en x para la función f centrada en x0 igual a 0, nos va a quedar f en 0, que nos queda 1 sobre 1 factorial, que es 1, más 4 sobre 1 factorial por x, y después nos queda más 14 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Finalmente este polinomio, ¿sí?, nos va a quedar como 1 más 4x, 2 factorial es 2, más 7x al cuadrado. Y esto finalmente, si no hicimos mal las cuentas, lo que nos debería quedar. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Suscríbanse por favor si quieren ver más trabajo como este y nos vemos en el próximo video.